Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de Seamos mejores maestros. Muy bien, pues vamos a empezar. Estamos con buen ánimo y vamos a empezar entonces con nuestra preparación. Para esto vamos a analizar el punto número, tenemos el 4, luego también el 5, que sería una de casa en casa. Hay otra parte, el 6, que sería haga revisitas de manera informal. Y por último el 7. Entonces, en esta semana nos tocan 4 partes de la sección Seamos mejores maestros. Entonces vamos a empezar por la primera. Para los que tienen parte en la primera, dice empiece conversaciones, predicación pública. Vamos a aplicar la lección número 7 del punto 3. Y el punto 3 dice adapte su horario a la otra persona. Pregúntese cuánto está disponible para hablar conmigo, dónde le gustaría que nos encontramos y esté dispuesta a volver a visitar a la persona. Empezamos entonces. Claro, vamos a empezar entonces con un saludo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? Bien, gracias. Y recuerden que es una predicación pública, así que le preguntamos, ¿le atrae algún tema del mostrador? La persona nos responde, me gusta este tema para los jóvenes. Quisiera para un amigo, o también podemos decir un hijo, depende de quién tenga la presentación. Después decimos, bueno, el tema es muy bueno, dice el publicador. Y ya que es una publicación que viene sacando los consejos de la Biblia, trae algunas citas que podemos buscar en nuestra propia Biblia. Seguro tiene su Biblia en casa. La persona nos responde, bueno, no sabía que la Biblia pues pueda ser útil en este tiempo. Y el publicador ahora dice, me gustaría, antes de que se marchara, leerle un texto bíblico, 2 de Timoteo 3:16. Leemos el texto y después decimos, así que lo que está en la Biblia, como dice ella misma, nos sirve para toda buena obra. Y eso es de esperar, porque viene del propio Jehová. La persona ahora nos pregunta, ¿y crees que tenga consejos para los matrimonios? El publicador le dice, claro que sí. Podemos fijar un tiempo para encontrarnos de nuevo. El amo de casa dice, pero ¿podría ser en horas de la tarde? Y aquí aplicamos entonces lo que decía el punto en el que estamos trabajando. Claro, sí, yo ajusto mi horario para visitarla. Y pues ahí la persona dice está bien y tú le continúas con la despedida de que pase bien, será este otro día. Bueno, ese ya es a tu criterio. Vamos al punto 5. Punto 5. Empiece conversaciones. De casa en casa. Y dice, hay que utilizar la lección 4.4. Lección 4. Haga discípulos una obra de amor, la humildad. Y el punto 4. Deje claro que lo que usted enseña viene de la Biblia, la palabra de Dios, y puede tocar el corazón de las personas. Cuando la usamos, nos ayuda a que su fe tenga buenos cimientos. Entonces empezamos. El residente de la casa nos dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte?
El publicador empieza diciendo: buenos días, mi nombre es... y estoy visitando a mis vecinos para compartir un mensaje positivo y edificante de la Biblia. ¿Tienes un momento para conversar? El residente ahora dice: claro, ¿de qué se trata? El publicador o tú dices: gracias por tu tiempo. Hoy quería hablar sobre cómo la Biblia pues nos enseña a vivir con humildad y amor, y cómo estas cualidades pues pueden mejorar nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, en Filipenses el capítulo 2, el versículo 3 al 4, escucha lo que dice. Leemos el texto y después decimos: se nos anima a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino considerando que los demás son superiores a nosotros mismos. La persona residente o el amo de casa dice: eso suena interesante, pero ¿cómo puedes estar seguro de eso? Muchas personas piensan lo contrario. El publicador dice: sí, realmente lo es. Quizás no sea difícil confiar en estas palabras cuando las personas pues de la sociedad piensan que ser humilde es un signo de debilidad. Pero si pensamos, fue Jehová quien nos creó, así que estamos seguros que Él nos conoce a la perfección. No es de esperar entonces que sus consejos que están en la Biblia sean muy buenos. El residente dice: pues no lo había pensado de esa manera, pero lo que usted dice es verdad. El publicador dice: y te puedo decir por experiencia que seguir los consejos de la Biblia pueden mejorar nuestra vida. La Biblia es la palabra de Dios y estoy seguro que podemos seguirlos con toda confianza. El residente ahora nos dice: eso suena muy bien, gracias por compartirlo. Y el publicador, para despedirse: gracias a ti por escuchar. Me gustaría dejarte un folleto donde explica más sobre cómo la Biblia te puede ayudar en tu vida diaria. ¿Te gustaría recibirlo? Y el residente termina diciendo: claro, muchas gracias. Y el publicador, si deseas más tiempo, si no ahí le cortas, el publicador puede decir: de nada. Espero que tengas un excelente día y que este mensaje te sea de ayuda. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría conversar más sobre estos temas, pues no dudes en contactarme. Ahora vamos con el punto número 6. Haga revisitas si es una predicación informal. Bueno, el punto es lección 9. Enséñale a la persona el nombre de Dios. Y use la información que sea útil a la persona. Es lo que dice el punto número 5 en el que estamos trabajando. Muéstrele cuanto antes, cómo un curso de la Biblia puede contestarle sus preguntas y ayúdele de muchas maneras. Empezamos entonces diciendo: hola. El publicador: claro, mi nombre es... coincidimos de nuevo en este lugar. ¿Cómo está? Bueno, puede ser en el bus, puede ser de compras, puede ser en el mercado. Bueno, pero ellos coincidieron otra vez en verse. Yo lo he hecho en un bus. Así que la persona dice: bien, gracias. ¿Va camino al trabajo? Sí, así es. Y después decimos el publicador: recuerda que la última vez conversamos sobre algunos temas interesantes de la Biblia. Hoy me gustaría compartir algo especial. La persona o el amo de casa dice: sí, está bien.
Y entonces aquí presentamos pues el nombre de Dios. Decimos con una pregunta: ¿sabía que Dios tiene un nombre personal y que lo menciona en la Biblia? En el Salmos 83:18 podemos encontrarlo. Y ahí está pues que tienes que leerlo. Después de leerlo dices, este versículo nos muestra que Dios pues no solo es una fuerza, un concepto, sino que tiene un nombre personal, Jehová, y que podemos usarlo para acercarnos a Él. La persona dice, es interesante que a pesar de que está en la Biblia como lo has mostrado, es un nombre que muy pocas personas lo conocen. No es popular, por ejemplo, escuchar que las personas se refieran a Dios por su nombre. Este nombre no lo había escuchado tampoco. Y la persona dice, así como para... el publicador le pone un ejemplo. Así como para entablar una conversación, es importante pues conocer el nombre de las personas. De igual manera, conocer el nombre de Dios pues es el primer paso, muy importante pues para llegar a conocerlo mucho más. Que la Biblia pues puede enseñarnos sobre Él y cómo pues puede ayudarnos en nuestra vida diaria. La persona dice, lo que dices es verdad, pero a muchas personas como yo se nos hace difícil entender la Biblia y encontrar la información necesaria que debemos saber de la Biblia. Siempre es difícil. El publicador ahora dice, por eso me gustaría ofrecerte pues la oportunidad de estudiar la Biblia conmigo. Es un curso sencillo, se adapta a sus preguntas, es interesante. A través de él pues podemos explorar temas como el propósito de la vida, cómo encontrar paz y felicidad y cómo afrontar los problemas cotidianos con la ayuda de Dios. Y el amo de casa dice, bueno, sería ver cómo se lo hace. La persona o el publicador dice, ¿qué le parece pues si la próxima vez, en vez de encontrarnos en este lugar, lo hacemos en casa? Me parece una buena idea. Y entonces la persona dice, después de decir que le parece una buena idea, gracias por su tiempo. Y después entonces ya el publicador dice, o coordinan el día. ¿Qué le parece si nos reunimos el día tal para empezar? Y ya ahí pues ya queda afinar pues arreglos de que serían, o si no puedes ya también dar por terminada la presentación si estás con el tiempo reducido. Pasemos al punto número 7. Haga discípulos. Es un estudio bíblico y empezamos entonces. Publicador empieza hablando. En el siguiente punto pues vamos a conversar sobre la importancia pues de compartir con otros lo que aprendemos de la Biblia y reflexionar sobre cómo debemos adorar a Dios. ¿Lo has intentado? El estudiante ahora dice, bueno, sí he intentado hablar, pero es que quizás no sé cuándo es el momento oportuno de hablar de la Biblia y supongo que tengo cierto temor. El publicador lo consuela diciendo, bueno, todos pasamos por lo mismo en nuestra primera vez, así que entiendo de lo que estás pasando. Vamos a leer un texto de la Biblia. El primero está en el Salmos 9:1. ¿Te gustaría leerlo? El estudiante dice, claro, está bien. Después dice el publicador, ahora escucha lo que dice el siguiente Salmos 34:1. Pregunta para reflexionar. De todo lo que has aprendido de la Biblia, ¿qué te gustaría contarles a otros? El estudiante dice, bueno, siempre me ha gustado la promesa de volver a ver a nuestros seres queridos.
El publicador responde, bueno, es una linda promesa. Pero, y la otra, pues el amo de casa, estudiante, dice, pero me impide cómo hacer que otras personas pues se interesen en que les guste pues esta promesa. El publicador pues ahora le dice, creo que para empezar podríamos reflexionar por qué te gusta a ti esa promesa. El estudiante responde, bueno, es que yo perdí y depende de la persona que esté haciendo el discurso, hijo, madre, padre, bueno, cualquier ser querido, y después decimos, y me gustaría volverlo para pasar tiempo con él o con ella, depende de lo que menciona el estudiante, el estudiante. El publicador ahora le dice, bueno, quizás podemos empezar por eso cuando conversamos con las personas. Mostrarle por qué a nosotros nos gusta esa promesa y luego preguntar si la persona también desea ver a algún ser familiar cercano. El estudiante ahora dice, bueno, no lo había pensado de esa manera. Creo que me gustaría intentarlo. Y ahora pasan al siguiente punto, el publicador. Entonces la próxima vez pues vamos a ver cómo te fue. Pasamos al siguiente punto, lo que algunos dicen, mientras seamos buenas personas, da igual cómo adoremos a Dios. ¿Qué piensas tú de esto? El amo de casa dice, bueno, he escuchado muchas personas decir eso, pero creo que es importante adorar a Dios de la manera como Él ha establecido en la Biblia. Recuerdo el texto de Juan 4:24, se nos dice que debemos adorar a Dios con espíritu y con verdad. Bueno, es un buen texto. Yo también había pensado en Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23, donde dice que no todo el que lo llama Señor, Señor, pues entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Así que esto sugiere que simplemente ser buenas personas no es suficiente. Necesitamos seguir la voluntad de Dios. El estudiante ahora dice, exacto. Pienso que adorar a Dios de la manera correcta implica reconocer sus mandamientos, ponerlos en práctica. Es más que solo acciones externas, es una relación genuina con Dios y una vida que refleje sus enseñanzas. El publicador ahora le dice, muy buen análisis. En resumen, hemos aprendido que compartir lo que aprendemos de la Biblia no solo fortalece nuestra fe, sino que también puede ayudar a otros. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad es esencial pues para mantener una relación auténtica con Él. Y el estudiante dice, gracias por esta conversación. Me ha ayudado mucho a reflexionar más profundamente sobre estos temas. Muy bien, hasta aquí terminamos y espero pues que la idea te pueda servir para que puedas participar en tu congregación si tienes estas partes. Cuídate mucho, nos estamos viendo para las próximas preparaciones. Esta es una de las primeras partes y recuerda que esta parte pues es para la semana del 17 al 23 de junio.